Bueno, pues tras las abdicaciones de Bayona, Fernando VII se ha nombrado rey de España y emperador de las Indias. Pues se ve que le habían presionado bastante. Tenía un escritor que trabajaba al servicio de Fernando VII, también salió con el duque del Infantado, con un embajador en Francia. Y finalmente, pues, fue elegido el rey y solamente duró 2 meses. A Napoleón Bonaparte le llegó un informe con el desastre de la monarquía que había en España. Entonces, Napoleón Bonaparte intenta convencerle a Fernando VII para que abdique el trono a favor de su hermano Napoleón Bonaparte. Pues se ve que Fernando VII ya había tenido una esposa, pero que ya había muerto. Y solamente durará 2 meses. En esos 2 meses llegará al Consejo de Castilla un presidente que es Pedro Alcántara Álvarez de Toledo. Uno que tendrá varios títulos nobiliarios, que no me los sé todos, pero bueno, voy a hablar un poco de sus títulos nobiliarios. Uno es el Marqués de Francavilla, título nobiliario creado por Carlos I, el Marqués de Támara, también que fue creado por Carlos I de España, V de Alemania en 1541, el Ducado del Infantado, un título creado por los Reyes Católicos, que su palacio está en Guadalajara, el Duque de Pastrana, que fue cedido Felipe II a Ruy Gómez de Silva, o sea, quiere decir que es descendiente de esos, el Duque de Estremera, Conde de Saldaña, un título creado por Enrique IV a Íñigo López de Mendoza, el Conde de Manzanares, título creado por Juan II de Castilla, y también el Marqués de la Cea, que primero fue un duque, que lo heredó el duque de Uceda, pero luego más tarde sería un marqués. Pues se ve que al principio pues su padre se murió en 1790 y al principio pues en su ducado pues fabricó mucho hileras y también fue teniente general de la guerra del Rosellón. Participó en el llamado Proceso del Escorial, que fue también en el motín de Aranjuez, con el que Fernando VII quería comenzar, y las tropas de él asediaron el Palacio del Escorial para sacar a Manuel Godoy. Entonces eso provocó que eh, fuera arrestado, lo quisieran matar y todo eso, pero no. En cambio, pues Fernando VII lo nombrará presidente del Consejo de Castilla y también pasará al bando español durante las guerras napoleónicas. Pues ¿qué pasó? Pues que cuando llegó José Bonaparte aquí al trono, España estaba dividida en dos. Estaban los afrancesados y también estaban los que estaban en contra de José Bonaparte. De acciones, pues fue un capitán general, participó en la batalla de Duclés en 1809 y luego más tarde llegaría a ser un embajador en Londres. José Bonaparte, pues antes ya había sido gobernador de Cerdeña, rey de Nápoles, embajador y diplomático ante Parma, también había firmado tratados con la Santa Sede y Estados Unidos, y él pues era más bien como ilustrado, y de las leyes españolas y las leyes antiguas castellanas, pues la suprimirá, por ejemplo, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Orden y el Consejo de Castilla. El Consejo de Hacienda y el Consejo de Órdenes fue una institución creada por Carlos I de España y V de Alemania, pero que luego la quitaría. Aunque luego más tarde, después de José Bonaparte, el Consejo de Castilla seguirá existiendo hasta 1834. Y se unió pues al Consejo Tribunal Supremo, que lo gobernará José Joaquín. Se ve que el Consejo de Indias también había sido suspendido por Carlos IV en 1788 y pues estará unido a todo eso. Era como más bien de ilustrado, diferente y bueno. Al ministro de Gracia durante el reinado de Fernando VII llegará Sebastián Piñuela, que también lo será durante el principio del reinado de José Bonaparte. Bueno, pues otro que os quiero hablar, Luis Antonio Bertón. Pues al principio, en 1798, había sido teniente general de la Armada y participó en la guerra del Rosellón, también fue coronel general. Bueno, pues en 1803 fue gobernador de Tortosa, en 1807 fue capitán general de Guipúzcoa, virrey de Navarra, que se lo pondrá
el título Fernando VII y también durante el reinado de José Bonaparte. Y también gobernador de Cuenca. En 1800 pues se casará con una que es Escolástica Rodríguez. Digamos que la guerra pues comienza eso con los asentamientos del 2 de mayo, que hay un cuadro que lo pintó Goya. Ahora os lo explico. Bueno, pues el 2 de mayo de 1808 se iniciará la Guerra de Independencia. ¿Cómo fue? Pues mira, de acciones se formarán estas. Andrés Diego Torrejón, que fue un alcalde de Móstoles, y otros más, encargó escribir el bando de la independencia, que no aceptaban a José Bonaparte. Florida Blanca presidirá la llamada Junta Central, que hasta 1810, cuando finalmente morirá. Recuerda que Florida Blanca antiguamente había sido el ministro de Gracia y Justicia de Carlos III, y luego Carlos IV le quitó los títulos, pero luego más tarde no tiene importancia hasta que muere. Los franceses tienen la intención de llevarse al infante Francisco Paula, hijo de Carlos IV, a Francia. Y pues luego más tarde José Blas de Molina, que fue un líder fernandino antiguamente, como Motín de Aranjuez, pues expandió la rebelión y dijo: se llevan a nuestro príncipe. Y provocó que esa rebelión pues se extendiera por Madrid y mucha gente pues usó navajas, vidrios, macetas, y empezaron a atacar a la Guardia Real de José Bonaparte y empezaron a vigilar las fronteras de Madrid para que no entraran las tropas francesas. Pero luego más tarde llegará el almirante Murat con 30.000 soldados. Pues se ve que antiguos soldados al servicio de Murat estaba Luis David y Pedro Velarde, pero luego más tarde se retiraron de los franceses y pasaron al bando español. Lo que es que Luis David era de origen de una familia navarrina, construyó títulos de bienes por allí. Uno de sus antepasados habían participado en la batalla de las Navas de Tolosas en el reinado de Alfonso VIII de Castilla, y los dos pues participaron en la guerra de Rosellón, en otras más, habían estudiado en la Real Artillería de Segovia, y pues esos dos finalmente asumían el mando y se refugiarán en Monteleón. También defenderán mucho pues, lo que es las puertas de Toledo, que se construirían más o menos por aquellos años, y la puerta de Alcalá. Pero esos soldados finalmente murieron y asumió el cargo Jacinto Ruiz y Juan Van Helen. También pues sentaron otras mujeres que también murieron en la guerra, y hay estatuas dedicadas a ellas. Los franceses también trajeron muchos esclavos mamelucos que los traían de ahí del norte de Egipto cuando habían luchado contra Selim III. Y pues muchos franceses murieron, y como lo veían como un acto de terrorismo esos levantamientos, pues el general Grouchy castigó a todos los sublevados, les quitaría armas y otras cosas más. Y ahí se producirán los fusilamientos del 2 de mayo. Goya retratará ese cuadro y también los hechos del 3 de mayo, al día siguiente. Bueno, pues después de los levantamientos del 2 de mayo, España estará dividida entre los afrancesados y también pues los que están en contra de José Bonaparte. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, desde Madrid salen las tropas bonapartesas y se dirigen hacia Bailén, con la intención de llegar hasta Granada. Y ahí son detenidas y ahí participa el general Federico Javier Castaños, con el regimiento de Farnesio y de Jaén. Esa batalla, la batalla de Bailén, fue ocurrida a las 4 de la mañana y aguantó hasta el mediodía. Una de las grandes derrotas es que atacaron el centro de las tropas francesas. Las tropas francesas se dividieron en dos columnas y estaba también en la banda izquierda, la banda derecha, Pedro Adorno, y ataca Hoz es bloquear.
También se ofrecieron 20.000 voluntarios, estaba el conde de la Conquista, otro arzobispo que es de Valencia que se ofreció voluntario, y fue como un bloqueo. Las tropas de Pedro González intentaron bloquear los accesos españoles, los accesos franceses a Alicante. En Alicante también vino suministramiento de Mallorca para defenderlo, y bueno, y lo que sé es que hubieron 2 asedios. Otro asedio que tenemos, pues bueno, las tropas francesas vienen por el País Vasco, se dirigen a Vitoria-Gasteiz, luego a Burgos, y allí en Somotierra pues son detenidas porque las tropas españolas de Benito de San Juan son detenidas. Allí también participarán brigadas polacas en la batalla de Somosierra. Y lo que sé es que envían a Sepúlveda luego 3.000 tropas españolas para defenderlo. Pues se ve que era al principio Benito de San Juan no era un comandante, y luego finalmente se hizo comandante, y Heredia, que venía de Badajoz, que fue gobernador de Mallorca, de la Revolución de Mallorca, también secretario de guerra, que era José de Heredia, también envió 9.000 hombres. Otro asedio que tenemos es el de Bruck, que allí vienen muchas tropas que son de Igualada, de Manresa y otras más. Y lo que hay, pues muchas tropas francesas pues van de Barcelona y con la intención de ir hasta Lleida. Muchos franceses se habían refugiado antes en Martorell, y en Bruck pues uno que se llama Antonio, que envía tropas de Igualada, pues serán derrotados finalmente. Otra batalla será la de Zaragoza, que en esa batalla hubieron 2 veces que la asediaron. Allí estaba el comandante Pelafoch, que finalmente abdicó, y fue otro más que gobernó Zaragoza. Y también se ofreció mucha gente voluntaria. Luego también en Jaca se formó el tercio de Jaca, de soldados para proteger a Jaca y todo eso. Y bueno, lo que sé es que Pierre Dupont, que se me olvidó decirlo, era un gran comandante francés, que pues eso, atacó lo que era la ciudad de Bailén. En Alicante también habrá otra batalla más, también en Cádiz. De Madrid pues se dirigieron a Tala de la Reina, luego a Medellín. De Sevilla las tropas francesas se dirigirán a Badajoz, y pues ahí los ingleses empezarán a apoyarse con los españoles, ya que en 1809 se había firmado un tratado de paz para acabar la guerra contra los ingleses, y ahí pues los franceses serán aliados de los polacos, y los portugueses también serán aliados de los españoles. Bueno, pues las tropas francesas van a Madrid, bueno, de Madrid se dirigen a Jaén y luego más tarde a Granada. De Granada unas saldrán para Alicante, y también de Sevilla también saldrán para Granada, y las de Sevilla también irán hacia Alicante. Luego más tarde se dirigen a Málaga y es ocupada. Ahí se rinden, pero luego más tarde el conde de Abello y el padre Berrocal se rebelan contra ellos, y finalmente serán derrotados los franceses y Málaga será liberada. Otro asedio muy importante es el asedio de Cádiz. En el asedio de Cádiz lo que sé es que ahí participarán los británicos, enviarán muchos refuerzos de Gibraltar, y será después de la derrota española en la batalla de Portazco, en el que se habían instalado muchísimas baterías. Y el asedio de Cádiz durará 2 años, entre 1810 y 1812. Otro asedio es el de Sevilla, que lo que sé es que allí usarán mucha artillería de la artillería de Sevilla, que fue construida por Alfonso X de Castilla,
El Alcázar también lo ocuparán los franceses. Sevilla finalmente será ocupada y lo que es que gobernarán desde el Palacio Arzobispal de Sevilla, que fue construido por Fernando III de Castilla. Y ahí pues participarán el regidor de Sevilla, que es Francisco de Saavedra, intenta defenderse, también liberarán al conde de Montijo y a José de Pelafox, que había participado en el sitio de Zaragoza. Y la batalla finalmente será en el puente de Triana, y ahí Sevilla será liberada. Otra captura que hacen es la isla de León, por los franceses. Luego más tarde las tropas francesas se dirigen a Badajoz y la capturan 2 veces, pero finalmente los británicos pues vienen desde Portugal y la liberan con las tropas de Arthur Wellesley. Y por cierto, se me olvidó decir que en el sitio de Cádiz participó el general francés Victor Claude. Luego más tarde también la ciudad de Rodrigo, que también será capturada 3 veces, a principio de 1810, pues ahí participará un comandante que es Andrés de Errastiri y formará pues el regimiento de Ávila, Segovia y Mallorca. Ahí habían cavado muchísimas trincheras los franceses y muchísimas trampas con el que los británicos no podían, pero finalmente pues los británicos podrán y pues con el general que es el Andrés Errastiri, que es el gobernador de la ciudad de Rodrigo, pues se harán con la ciudad y luego más tarde se dirigirán a los arapiles. Se me olvida decir una cosa, que es que en el asedio de Sevilla otro asedio más importante después de la ciudad de Rodrigo es el asedio de Salamanca, que también participarán los británicos. Y un general muy conocido es el duque de Wellington. En el asedio de Cádiz, los franceses tenían una dificultad que era que había muchísimo barro eh, y también con muchas marismas. Y será pues la primera batalla en que España sea liberada, y ahí en Cádiz en 1812 se formará la Constitución. Hechos importantes, las constituciones de 1812. Tuvo lugar primero, empezaron a firmarlas en 1810, en el Real Teatro de las Cortes, que fue fundado por el siglo XVIII. Ahí se instaló una artillería y también sería un teatro de comedias, luego más tarde. Y luego en 1812 en el Oratorio de San Felipe Neri, construido en 1685. Una representación de la Constitución de 1812 es La verdad, el tiempo y la historia, de Goya. Lo que es que la historia se ve en medio de todo, el tiempo al lado, que representa el tiempo hasta la muerte, y bueno, la historia de lo que está escribiendo pues es la verdad. ¿En qué consistía? Pues bueno, en limitar el poder de la monarquía, eliminar el feudalismo, la Inquisición, creado por los reyes católicos, la libertad de imprenta, y también sobre las colonias americanas usaron mucho el tema del mercado nacional, disminuir los arancelos, la apertura de puertos comerciales, la nación española sobre la reunión de los españoles, y también Miguel Ramos, que era un gobernador de México, también secretario de Hacienda y diputado eclesiástico, artículos del ayuntamiento y diputaciones. Pues en esa constitución estaban reunidos los liberales, que eran la mayoría, eran varios diputados, y estaban presididos por un presidente, que era el llamado presidente de la Cámara de Diputados, que empezó en el año 1809, y luego estaban la minoría, que eran los absolutistas, que lo que querían eran restaurar el antiguo régimen, tenían sus antiguas ideas del antiguo régimen. Como por ejemplo, el primer presidente de las Cortes de Cádiz, que fue Benito Ramón Hermida Maldonado, lo que hizo fue la abolición de la tortura que hacía la Santa Inquisición, pero sí que quería seguir manteniendo la Santa Inquisición.
La Iglesia tenía tanto poder aún en aquella época, ya que una de las medidas que tomó la Constitución, pues es que quería que el catolicismo siguiera siendo una religión, la religión confesional de España, la que se siguiera. Entonces, la Iglesia influyó mucho en los movimientos liberales. Entonces, muchos obispos y eclesiásticos fueron presidentes de las Cortes de Cádiz, como por ejemplo Alonso Cañedo y Vigil, que fue un obispo de Badajoz, y otro que fue Juan de Zumalacárregui, ya que en 1812 lo que se abolió fue el antiguo régimen, que no sirvió para nada porque luego Fernando VII lo volvió a restaurar el antiguo régimen y no fue abolido finalmente hasta 1833 o algo así, que ya cuando empezó realmente el régimen constitucional. Pues las próximas constituciones sirvieron para restaurar esa constitución, en la que empezaron a haber movimientos que luego más tarde siguieron. Por ejemplo, la separación de poderes, que era otra cosa que otorgó la Constitución de Cádiz. Pues estaba el poder ejecutivo, que era el rey era el que nombraba a los ministros. Luego estaba el poder legislativo, en el que habían diputados que eran elegidos a través de escaños que se les otorgaban, ya que lo que querían la Constitución de 1812 era el sufragio universal masculino. En esa Constitución intervinieron muchos políticos que eran americanos, como por ejemplo tenemos a uno que es Juan Polo y Catalina. No, perdona, me he equivocado. Ese no era americano. O sea, el que era americano era Vicente Morales y Duárez, que lo que quería en esa constitución era la igualdad entre varios ciudadanos ante la ley. Y lo que quería era la igualdad de los criollos, la gente antiguamente indígena, que descendían de indígenas, con los españoles. El otro, que era Juan Polo y Catalina, fue uno de los primeros que propuso la desamortización de los bienes eclesiásticos, que se están beneficiando muchísimo, y también de los señoríos, que era como un método de abolir el régimen feudal. Ese título nobiliario ya dejó de existir en 1836, pero ahí ya se empezaba a debatir un poco. Otra de las medidas que se puso fue la libertad económica, que sería pues la libertad de comercio básicamente. La educación se reformó bastante, ya que una de las medidas fue fundar una educación primaria obligatoria para educar a los niños, ya que era pues gratuita, aunque no sirvió para nada ese debate porque no se llegó a aprobar hasta 1857, cuando lo propuso Claudio Moyano, y las grandes reformas también fue un siglo después, ya que mucha gente en aquellos años era analfabeta. Los únicos que sabían leer y escribir eran pues los nobles, los duques, em, la iglesia, y bueno. Y hablando de la parte militar, em, se creó el primer sistema obligatorio de ir a la mili. Lo que era la mili, pues era como un servicio militar obligatorio para que todos aprendieran a ir a la guerra, ya que si había una guerra, pues mucha gente de la población estaba preparada. Pues según una parte, se casó con Julia Clary, que tuvo 4 hijos, uno Carlota Napoleona Bonaparte, Félix, Julia Bonaparte y otra más. Él, pues muchas iglesias las destruyó, como por ejemplo Sevilla, cuando la asediaron
la iglesia la destruyó y construyó un mercado nuevo, igual que hizo en la plaza de Madrid, que luego sería el mercado de San Miguel. Fue también un buen alcalde, pero bueno, también mandó hacer un túnel para él, para que se refugiara él y nadie más, tenía miedo a que lo mataran. El Museo del Prado aportó muchísimas obras artísticas. También la Ciudadela del Buen Retiro, que la planeaban hacer en la batalla de Solomé, pero que luego más tarde, por los ingleses, el duque de Wellington, sería destruida. Lo que sé es que Juan Villanueva construyó el túnel de buena parte. La guerra de independencia de Colombia empezará en el año 1810 y pues estarán los federalistas, también la patria OVA, que será la primera etapa de la guerra de independencia de Colombia, y ahí de líderes estará Simón de Bolívar, Antonio Nariño, y habrán batallas como por ejemplo está la batalla de Alto Palacé, que se desarrolló en el puente de un río, bueno, pues más o menos por el lado del río, por el puente, que participará Juan Sámano y ahí serán derrotados. Y también otra batalla que participará Melchor Aymelit, que es uno de los realistas, que a principio parecía que iban ganando, murieron muchos patriotas, el ejército patriota, pero luego más tarde Antonio Nariño reorganizará mejor las tropas y serán derrotados los otros. Y quiero decir que Juan Sámano luego sería el último virrey de la Nueva Granada, pues lo que se fundó era el Congreso de la Independencia de Colombia. Por otra parte, Paraguay se independizará en el año 1811 y empezará la revuelta americana. Segunda parte abdicará en 1813 y se refugiará a los Estados Unidos. Luego más tarde volverá aquí a España. Bueno, pues el ejército portugués se dirige a la ciudad de Rodrigo, luego más tarde a los Arapiles, y allí los portugueses harán 2 divisiones importantes, en los españoles 2 divisiones, y los ingleses harán como 7 divisiones. Y los franceses pues usarán artillería, 6 divisiones, y en la batalla de los Arapiles supuso un gran avance. Luego más tarde avanzan a Tordesillas y después a Burgos. Y allí de Burgos pues muchas tropas francesas se retirarán a Valencia. Y finalmente llegarán a San Sebastián, derrotan al castillo francés y finalmente a las colinas de San Marcial. En las colinas de San Marcial participarán la Capitanía General de Guipúzcoa, muchas tropas de Galicia. En el río Bidasoa los franceses harán 7 divisiones. Habrán varias batallas por las colinas, sobre todo mucho a madrugada. El duque de Wellington se pensaba en que se iba a retirar y bueno, todo eso. En Galicia también hubieron alzamientos, como por ejemplo el primero fue en La Coruña, y ahí participó Manuel Pardo y Sinforiano López. Manuel Pardo era un gran periodista y poeta que escribió varias obras como las constituciones, sobre la Inquisición, sobre la guerra de independencia. Y el capitán Farangheri, como no pudo hacer frente a la rebelión, no confiaban en él, pues lo asesinaron. Otro más que habrá pues es el de Santiago de Compostela, que ahí habrá un arzobispo que era de gran confianza de Manuel de Godoy antiguamente y aportará muchísimo dinero, se reunirá con muchos capellanes y escribirán textos sobre él, y pues empieza más o menos en 1808. Pero pues la gran derrota fue la de San Marcial. Y luego finalmente José Bonaparte. Bueno, Fernando VII llegará al trono en el año 1813 tras el Tratado de Palencia, firmado por José Miguel de Carvajal y Lafayette, que era francés.
El objetivo era tener relaciones comerciales y que todos los territorios conquistados se devolvieran entre ambos países.